Clase número 5 de receptor a emisor. Todos los que nos encontramos dentro de esa sala hemos sido receptores en el contexto de la fe. A excepción de un hermano que forma parte de nuestra comunidad, Fernando Urbano, los demás han hecho este ejercicio de manera orgánica. Es decir, manera orgánica es cuando se da la oportunidad, cuando tenemos la posibilidad de hablar con alguien, compartirle un poco en estas charlas cotidianas de nuestra fe, pero ya hacerlo de una manera oficial, con unas responsabilidades, con unos horarios, con unos programas, con unos tiempos y movimientos, ya digamos que esto cambia un poco el escenario. ¿Cuál es el objetivo, querido hermano? Si usted ha llegado hasta acá, hasta este taller, sí, esta clase va a ser extremadamente importante porque es la clase coyuntural que nos va a permitir ir entonces entendiendo cuál es la forma correcta, basada no en unos estándares parametrizados, sino cuál es la forma correcta según tú. Es decir, en la creación, desarrollo, estructura y formación de la difusión de mi mensaje, ¿sí? Esto sí o sí debe tener un sello personal, aunque el mensaje siempre va a ser el importante, mucho más que el mensajero. Sí, hay que entender que dentro de nuestras características, nuestra medida de fe, nuestro conocimiento, nuestra personalidad, nuestras experiencias, esto va a hacer que este mensaje, que es un mensaje general, porque las escrituras es un mensaje general, ¿sí? Dado para todos, en el momento de yo involucrarme en este proceso de difundirlas, sí o sí van a llevar un sello personal, un toque personal, que como ya lo hemos dicho, este toque personal no se trata de acomodar, personalizar las escrituras, porque es lo que no queremos hacer, pero sí no hay que desconectar la esencia de quienes somos en el momento de transmitir el mensaje. ¿Me explico? Lo que tú eres, lo que tú has sido, que es lo que hemos venido entendiendo en todas las clases anteriores, lo que has vivido, las experiencias, el conocimiento que has venido acumulando, todo esto forma parte de la personalización que el Eterno quiere hacer a través de ti en la difusión de un mensaje. ¿Sí? Entonces, la pregunta es ¿cómo? Creo que todos los que estamos aquí, en la medida de fe, en el tiempo que llevamos de trayectoria en este mensaje, hemos venido aprendiendo un sinnúmero de cosas, ¿sí? Hemos venido recibiendo, ¿sí? Una estructura bastante uniforme, organizada, orientada siempre a un oír, retener y poner en práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta clase? ¿Cómo poder entonces esto que tengo aquí y que tengo aquí en mi corazón y que procuro día a día transmitirlo a través de mis obras, mi conducta, cómo poder ahora difundirlo? ¿Cómo poder ahora expresarlo? ¿Cómo poder exponerlo de una manera en la cual yo pueda fluir con el mensaje y se vayan eliminando en la práctica, pues todo ese tipo de temores, prejuicios, pánicos a la hora de difundir? Entonces, si usted se dispone, hoy va a entender entonces cuál va a ser esa forma en la que usted, así como usted con todo su prontuario de experiencia, va a poder ser muy contundente, muy útil y su mensaje va a ser muy eficaz a la hora de emitirlo. El apóstol Pablo le va a decir a los corintios, ¿sí? Cuando yo me dirigí a ustedes, ¿sí? No utilicé palabras rimbombantes, palabras de léxico rebuscado, palabras que sonaran muy bonitas pero que no se entendieran, ¿sí? De aquí un pequeño paréntesis. En algún momento, creo que yo ya lo dije o si no, se lo vuelvo a repetir o se lo recuerdo, en algún momento en esos primeros pinitos que di pasitos de volverme un predicador, un emisor de aquello que venía recibiendo, pues procuré siempre que el mensaje fuera adornado, fuera diferente a los esquemas religiosos en los cuales las personas caen.
¿Cuáles son esos esquemas religiosos? Pues seguir patrones, ¿sí? Es decir, casi siempre una persona que emite un mensaje, pues procura darlo basado en lo que viene recibiendo y adopta de alguna otra forma cierto tipo de modismos, dichos, formas, estilos y hasta tonos de voz. Me explico. Si usted, ¿cuántos, quisiera de pronto preguntar, cuántos aquí en algún momento asistieron a una iglesia pentecostal? ¿Sí? Es solo como un ejemplo. ¿Ninguno? ¿Ninguno asistió a una iglesia pentecostal? Yo, hermano, yo, Bueno, Sonia. sí. Yo Y, también, hermano. ok, hermana Italia, entonces tenemos dos testigos. Ustedes se van a dar cuenta que normalmente las comunidades de tipo o de corte pentecostal, ¿sí? Van a gestionar su mensaje basado en muchos modismos, ¿sí? A la hora de difundirlo. Por ejemplo, ¿notaron ustedes que el tono de la voz cambia? Es decir, estoy hablando así como lo estoy haciendo con ustedes de una manera fluida, pero cuando se trata de orar y cuando se trata de predicar, mi gesticulación, mi tono y mi forma de hablar cambian. ¿Sí? ¿Lo notaron? A ver, hermanos que fueron allá, ¿notaron que la persona que se paraba a predicar estaba hablando súper normal contigo, se subía al púlpito y cambiaba automáticamente el tono de voz, su manera, etcétera? Sí, señor, así era. Sí, sí, así es. Sí, En las, correcto. en las guerras espirituales, sí, ni se diga, sí, allá se volvía una retaíla de cosas completamente, y entonces entre más fuerte hablara, más lenguas hablara, más zapateara, más moviera mi cuerpo, entonces pues eso era una simbología, ¿sí? De que la unción estaba presente. Entonces, a este punto quiero llegar. Entonces, ¿qué tan esencial, qué tan primordial es cambiar de alguna u otra forma mi guión para seguir parámetros estandarizados por las denominaciones? Si usted va, digamos, ya a una iglesia un poco más conservadora, un poco más ortodoxa, se va a dar cuenta que el mensaje ya es más bien muy plano, súper ultra ortodoxo, cuadriculado, y llegas al punto donde, no sé si a usted le pasó en algún momento donde usted asistía a estos tipos de eventos o reuniones y se dormía, porque la voz era tan plana, el mensaje era como tan plano que usted iba a dormir reunión. ¿Les pasó? Dígame, a mí me pasó. ¿Sí? A ver, Sí, hermano, a mí me pasó. Claro que sí. recuerden que a partir de hoy quiero Ok. a que seamos muy participativos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? A que por encima de los prototipos, esquemas, modismos que se han de alguna u otra forma parametrizado, ¿sí? Busquemos entonces cuál, ¿sí? Es tu estilo, tu forma, ¿sí? Así que esto es de alguna u otra forma algo que vamos a ver, ¿sí? En el proceso de difundir las buenas nuevas. ¿Quiere alguien ayudarme con este texto que está aquí? Por favor. Amén. Sí, señor. Dice, más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando vayáis predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, resucita muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibid, dad de gracia. Amén. Amén. Gracias, querido Fernando. Ahora, como siempre, vamos a ir puliéndonos, a ir ensayando cuando lleguemos al contexto del Pardes. ¿Sí? Analicemos texto a texto. La única forma en la cual usted va a poder hallar una conclusión y una eisegesis consecuente, sana, libre de vicios y posturas personales, no es que usted busque entender lo que dice el texto, ¿sí? Sino es entender lo que cada una de las eh, 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 conjunciones de las formas, exposiciones gramaticales está.
Es decir, para que usted pueda entender la esencia real de un texto en el literal, necesita diagramar el texto. ¿Qué es diagramar el texto? Entender de una manera pulcra lo que el texto me está diciendo. Me explico. Diagramar un texto es desarmarlo, desbaratarlo, ¿sí? Si hacemos este ejercicio, entonces vamos a poder retener, digamos, y exponer un mensaje basado en lo que la misma escritura me dice. Ejemplo, ¿qué nos está diciendo? ¿Sí? Esta primera frase, que en el momento No, más bien, de proclamar un mensaje tengo que ¿qué? A ver, Ir, ir. ir, ¿Y qué le dice a usted ir? moverse, desplazarse, Moverse, desplazarse, dedicar un tiempo, ejercitarse, ejercitarse, avanzar, etcétera. Ok, muy bien. Vamos a borrar esto y ahora, si yo les digo, según las palabras de Yeshua, ¿sí? Él está diciendo, id, ¿a dónde? Entonces aquí Yeshua no le está diciendo ir a donde usted sienta, quiera o se mueva, sino a quién debe ir usted según la instrucción de Mashiach. a las a ovejas las perdidas. ovejas perdidas de A la las casa de Israel. Bueno, no lleguemos todavía a la casa de Israel. Vamos con las ovejas perdidas, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que ayer hablábamos un poco de los puntos cardinales y cómo dentro de los estándares sociales se nos incitaba a buscar el norte, ¿no? Pero ayer aprendimos que no era el norte, sino que lo que teníamos que buscar era qué punto cardinal. Orientarnos, el oriente. Muy bien. ¿Para cuántos fue nuevo esta percepción? A ver. Amén. Amén. Sí, hermano. Amén. Ok, listo. Entonces, ¿qué información me está dando el texto aquí? Sino ir más bien a las ovejas perdidas, ¿sí? ¿Qué entiende usted por las ovejas perdidas? A ver, ¿qué entiende por oveja perdida? Hermanito Rafita, perdón que lo ponga así, las 10 tribus en la diáspora y que están en el sistema iglesia, sistema religión, en el mundo, en las aflicciones o en los placeres. Eso es lo que yo entendería. Esa es una manera interpretativa conjugando o acudiendo a la historia, ¿sí? Y es una muy buena, es una muy sana. Pero partamos, ¿sí? Del Peshat. El Peshat es el nivel básico de interpretación, que es lo que está escrito. Yeshua dijo, vayan, desplácense, muévanse, ya entendimos la acción que me está implicando el texto. ¿A dónde tengo que ir? ¿Sí? A las ovejas perdidas. Está muy bien la exposición que ha hecho Roberto, pero partamos del literal. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Las personas Mi que no hermano, conocen del Eterno. Muy bien, sí, los que no conocen de Torah, hermano. por ahí va. ¿Quién lo dijo? Alfredo. Ok, gracias, Alfredo. Las ovejas perdidas. Pero ¿quiénes son las ovejas perdidas? Aquellas ovejas, ¿sí? Que no se encuentran. Aquellas ovejas que no están ubicadas. Estamos partiendo del literal. Aquellas personas que han perdido el rumbo o aquellas personas que definitivamente no han encontrado el punto de orientación. Cuando ya usted entiende esto, personas que están desubicadas, personas que han perdido el punto cardinal de orientación, ya ahí, de ahí usted puede hacer una sana interpretación consecuente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Entonces ya tú puedes dar ejemplos que van completamente alineados, ¿sí? Al ejercicio de lo que está exponiendo el texto. Ovejas que se perdieron. ¿Por qué se puede perder una persona? ¿Sí? Cuando tiene un mal guía, cuando por un descuido se salió. Y aquí puedes adjuntarle muchos ejemplos siempre y cuando no pierdas la esencia de lo que está diciendo el texto, que son ovejas perdidas. Pero ahora completemos lo que dice el texto. ¿Ovejas perdidas de quién? Porque normalmente unas ovejas, por lo general, siempre le pertenecen a un pastor y están perdidas, se perdieron de su rebaño. Yeshua va a ser consecuente con esto cuando él dice que el pastor deja ¿qué?
¿Y va por quién? Deja las Deja las 99. 99 y va por una. Y va por una, ¿sí? Entonces, se salieron del rebaño, se salieron del redil, no han encontrado el redil. Pero ¿de quién son estas ovejas? ¿Sí? Entonces aquí ya el contexto me está diciendo que son ovejas, ¿sí? Que pertenecen a un redil que se llama ¿cómo? Aquí lo estoy apuntando. ¿Cómo se llama este redil? Casa de Israel. Casa de Israel. La casa de Israel. Ok, casa de Israel. Listo. Vamos con el primer texto. Esto entendido dentro del Peshat. Ya con el Peshat tú puedes pasar al segundo nivel, ¿sí? Que es el nivel remes, que es el figurativo. Y aquí puedes acudir a ejemplos figurativos, ¿sí? Después puedes pasar inmediatamente, pasar al drash, que es dar ejemplos consecuentes con las circunstancias actuales, los tiempos actuales, que eso fue lo que hizo Yeshua, ¿sí? Sigamos con esto. Entonces, vamos a ir, ya sabemos a dónde y a quiénes, ¿sí? ¿Cuándo? Entonces, aquí la escritura me está diciendo que cuando vayamos a hacer esto, ¿sí? En el momento en que vayamos a hacer esto, ¿sí? No vayamos a hablar lo que nos parezca. No vamos a predicar, no sé, como en algún momento hacíamos, no sé si usted fue de esos, recuerdo, porque yo vuelvo y les digo, yo les hablo de experiencias personales. ¿Cuántos dijeron o cayeron en algún momento de, ay, Señor, háblame, háblame, y cogíamos la Biblia y ¡pum! Entonces, bueno, y poníamos la mano. ¿Fue usted alguno de ellos? Dígame que no fui. Sí, 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 así Amén. es. Sí, a veces, Claro que sí, claro que Entonces, bueno, gracias porque es que esto no me pasó a mí. Entonces, resulta que usted dice, ay Dios, aquí, y puso el dedo y le salió y Judas fue y se ahorcó. Uy, señor, ay, ¿cómo así? ¿Qué quieres decirme con eso? No, 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 yo corrijo, tan, 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 y pon, y volviste, hiciste el ejercicio y pusiste el dedo y te salió y lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Uy, ¿cómo así? ¿Me van siguiendo? Entonces, ya estamos entendiendo que hay un ejercicio de ir, ya sabemos a dónde y a quiénes, pero cuándo. En el momento en que vayamos a hacerlo, Yeshua va a establecer un orden. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es un orden consecuente de lo que nos está diciendo el texto. ¿Sí? Cuando vayan a hacerlo, predicad diciendo, ahí ya Yeshua establece un orden. Ya Yeshua te está dando un orden, un ceder, una estructura para que tu mensaje sea efectivo. ¿Por qué? Porque ya no vas a hablar por tu propia cuenta, ya no vas a hablar lo que te parece, ya no vas a hablar lo que a ti te enseñó una doctrina, te enseñó un sistema de adoctrinamiento, sino vas a hablar lo que Yeshua te está ordenando que digas. ¿Sí? Predicas diciendo el reino, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que predicar? Entonces, aquí miremos esta palabrita. ¿Qué es lo que tienes que predicar? El El reino. reino. el El- reino. ok, ahora hagamos paralelos. Y aquí esta clase se va a volver muy interesante porque vamos a sacar anécdotas de nuestro pasado. ¿Sí? ¿Qué predicabas tú? ¿Qué predicabas tú? No hablemos de esto, no miremos el texto, acudamos atrás. ¿Qué predicabas tú? Cuando tú eras ese evangelista que conforme a donde tú asistías te decían qué es lo que tenías que decir, ¿qué era lo que predicabas? A ver, ejemplos, dame ejemplos. Pues lo que yo creía que me estaba diciendo el texto, pero eran mis pensamientos. Ok, pero por ejemplo tú, Sonia, vamos a hacer el ejercicio contigo. ¿Tú de qué predicabas? Bueno, haga de cuenta que pues, yo oraba y yo decía, el Padre me está poniendo en mi corazón que yo hable sobre el arca de Noé. ¿Por qué el arca de Noé? Porque está necesitando la iglesia salvación, porque está necesitando la iglesia. Entonces yo miraba a la iglesia y veía yo qué necesidades, de acuerdo a lo que me platicaban o tenían, y yo decía, no, pues el Padre me puso a predicar sobre el arca de Noé. Ok, muy bien. Entonces, predicabas sobre lo que, como tú lo has dicho, y eso nos pasó a todos, Sonia,
Lo que Dios ponga en mi corazón. Wow, y eso podría ser bonito y hasta romántico y sí, etcétera. Pero, ¿qué dice la escritura del corazón? A ver, ¿qué Que hemos es engañoso. es engañoso más que Y cualquier otra perverso. cosa? El corazón es engañoso. Wow, qué confrontación, ¿verdad? Entonces, para precisamente evitar caer en lo que yo crea, sienta, piense u opine, ¿sí? Lo mejor es seguir el orden que me está planteando mi Mashiach. Predicar diciendo el reino, el reino. Entonces, cuando a mí Mashiach me pone un lineamiento de predicación y me empieza a hablar de un reino, entonces ya a mí el reino me está arrojando otra información. ¿Qué tiene un reino? Una estructura, un sistema de gobierno. Un sistema de gobierno que se mueve a través de qué? ¿Cómo se mueve un reino, un país, una democracia, etcétera? ¿Cómo se mueve? A ver. A través de En una base a leyes. A través de un sistema de leyes, a través de una constitución para que este reino fluya, no haya anarquía, no haya abusos, no haya corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando yo entiendo que lo que quiere que mi Mashiach que predique es el reino, debo entender que no es simplemente hablar de un reino venidero, ¿sí? Sino que si somos consecuentes con la escritura, Yeshua, ¿qué va a decir en este modelo que le da de oración a sus discípulos cuando ellos le dicen, enséñanos a orar? ¿Sí? Parte de esta oración decía, hágase tu voluntad. ¿Cómo? ¿Cómo se haga tu voluntad? como en el cielo, Aquí así en la también en la tierra. tierra como Así, en los cielos. así Como en como, el cielo, así en la tierra. así como se hace en el cielo, que esta figura, esta estructura, esta manera, ¿sí? También se haga en la tierra. Y ustedes se van a dar cuenta que el concepto del reino va a ser muy mentado en los evangelios. El reino de los cielos se ha acercado porque el reino de los cielos es semejante a un padre que hizo bodas para su hijo, etcétera. Entonces, cuando entendemos que el concepto del reino no es simplemente un versículo aislado, sino que es una predicación consecuente de Mashiach, entonces yo tengo que conocer y especializarme en saber cómo funciona, no un reino, el reino del Eterno. ¿Sí? Entonces, predicar diciendo, este reino con esta estructura, ¿sí? A propósito, ¿cómo se conforma el reino? El reino se ejecuta, el reino de los cielos se ejecuta o se tipifica o se expone mediante dos atributos, ¿sí? Únicos del Dios Supremo. ¿Recuerdan ustedes? Lo hemos enseñado ya en varias clases. El reino de los cielos se ejecuta a través de ¿qué? Dos atributos del Eterno, los más prominentes. Mi misericordia y justicia. Justicia y misericordia. Muy bien. Justicia y justicia primero y misericordia. La base del reino, ¿sí? Es la justicia, ¿sí? Porque Dios es justo en todos sus caminos. Todos, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si el reino solamente operara en misericordia, en justicia, perdónenme, en justicia? Pues no habría oportunidad, ¿sí? De arrepentimiento, no habría oportunidad de volverse, no habría oportunidad de nada. ¿Por qué? Porque la justicia es implacable. Entonces, la base para el reino es la justicia, pero se sostiene, es decir, sus columnas, ¿sí? Son la misericordia, ¿sí? Que es la que se expone. Entonces, el reino de los cielos, con esta base de justicia y misericordia, se ha acercado, ¿sí? ¿Qué nos implica esto? ¿Cómo poder entender entonces que se ha acercado? Que el deseo del Eterno siempre, ¿sí? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Ha sido compartir su reino, ¿sí? Con la humanidad a través de una estructura de gobierno, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el primer planteamiento, ¿sí? De Yeshua, predicar acerca del reino. Muy tal vez contraproducente al mensaje tradicional de arrepentimiento, ¿verdad? Porque pensaríamos entonces que no hay nada más importante que predicar del arrepentimiento, ¿sí? Pero Yeshua aquí nos está dando un modelo, ¿sí? De predicar, arrepentimiento. Entonces, cuando entendemos cómo funciona ese reino, ¿sí? Lo podemos exponer. Conocemos
la, la ley, ¿sí? Conocemos la instrucción sobre la cual se ejecuta la justicia de este reino, ¿sí? Para nosotros va a ser especial. Hoy quiero decirles, ¿sí? Que tengo un regalo para ustedes, algo que va a ser especial si usted lo aprende a valorar, si usted valora regalos. Solo para los que estuvieron conmigo hoy. Necesito que por favor me escriban el personal porque no lo voy a compartir al grupo en donde estamos todos, sino lo vamos a compartir con ustedes. Y al final me acuerdan por favor de qué es el regalo. Verso 8. Hay una orden. Esto no es si tú quieres, si te sientes lo suficientemente capacitado, si tienes los poderes o si tienes la unción. Un verdadero seguidor de Yeshua que está exponiendo su reino cuenta con las facultades del rey que lo envió. ¿Sí? Porque si usted mira el contexto, versos 5, ¿sí? Habla de Yeshua los envió. ¿Sí? Si ve el verso 9, ya les dice entonces no vayan a hacer esto, no se hagan de dinero, no busquen, etcétera, etcétera. Pero aquí él está dando una orden, es una orden real, es una orden real lo que está dando Yeshua aquí, como el Rey de Reyes, ¿sí? Le está diciendo a sus seguidores, sanen enfermos, resuciten muertos. Y usted dice, wow, limpien leprosos, expulsen demonios, ¿sí? Y esto háganlo ¿cómo? De De gracia, gracia. Gratis, gratis. por gracia, porque así como ustedes lo recibieron gratis, así también tienen que darlo. Pero detengámonos un poquito en esto. Es decir, si yo estoy trabajando para el rey y soy su emisario, ¿sí? Y soy su enviado, debo tener la suficiente confianza en aquel que me facultó para hacer estos ejercicios. It, ¿sí? It. ¿A quiénes? A estos que están perdidos. No a los que están, no a los que ya encontraron. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando lo hagamos, ¿sí? Este es el orden, ¿sí? Reino. Cuando yo le divulgo a la gente cómo funciona el reino de los cielos y que ¿se ha acercado para qué? Para sanarte, ¿sí? Y sanarte, aquí tiene una cantidad, ¿sí? De ejemplos adjuntos que solamente usted puede brindarle a aquella persona con la cual está interactuando. Me explico, si usted este texto lo está compartiendo o lo va a empezar a aplicar en su orden con una persona, pues usted como un buen oyente y un buen observador debe identificar exactamente de qué necesita esta persona, qué necesita, en qué parte necesita sanidad, sanidad física, necesita sanidad espiritual, todas las anteriores, etcétera. Aquí ya este concepto de sanar, ¿sí? Se deriva de acuerdo a la necesidad de la persona, ¿sí? Enfermos, ¿sí? Los sanos no necesitan de médico, va a decir Yeshua, sino son los enfermos. ¿Por qué es tan importante entender el concepto de enfermedad? Enfermedad no puede ser entendida dentro del literal solamente, es decir, aquellos que padecen el yugo, ¿sí? De una enfermedad, sino aquí eh, hay que entender algo bien especial. No sé si ustedes ya lo han tenido presente, pero se lo recuerdo, ¿sí? La enfermedad es el primogénito de la muerte. ¿Sabía usted esto? ¿Que la enfermedad es el primogénito de la muerte? A ver, ¿sí lo sabía o no lo sabía? No, No, hermano. No, No, señor. hermanito. Ok, entonces, para los que no lo sabían, la enfermedad es el primogénito de la muerte. Casi siempre, una persona antes de morirse, ¿qué pasa? Enferma. Enferma, ¿sí? La enfermedad es el primer mensaje de decir, si no te cuidas, si no buscas una solución, si no haces algo para solucionar esto, ¿sí? La consecuencia de esto va a ser la muerte, ¿sí? Etcétera, etcétera. Resucitad muertos, ¿sí? ¿Creen que solamente estamos hablando de personas que partieron de este mundo? Se podría entender en literal que sí,
Pero ¿cuántos, si hoy alzamos la vista, podemos ser conscientes que hay muchas personas que están muertas en vida? Amén, amén. Sí. Amén. Están robándole aire a este planeta porque están perdidas, no tienen propósito, están muertas en vida, ¿sí? En el concepto de limpieza, la limpieza, ¿sí? Tiene que ver con arreglar algo que está sucio, ordenar algo que está desordenado, ¿me entiende? Limpiar, limpiar. Leprosos, ya la lepra puede ser no solamente la enfermedad de Hansen, como se conoce hoy científicamente, sino ya sabemos que la lepra, cuando conocemos Torah, sabemos cuál es el origen de la lepra. Y es una persona que está acostumbrada a hablar mal, ¿sí? Es una persona que no solamente habla mal, sino permite que le hablen mal de otras personas. Ambos son cómplices, ¿sí? Entonces, la lepra, desde el origen bíblico, ¿sí? Desde de la Torá, nos muestra que esto viene por causa de la Shomara, la lengua maligna. Expulsar demonios, aquí estamos hablando de una orden clara y vehemente. Aquellas personas que precisamente como estaban perdidas, ¿sí? Están siendo gobernadas por unos entes espirituales, que son los demonios, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de aquí podemos sacar todo un orden, ¿sí? Bien instituido y bien consolidado. Y siempre la base va a ser, ¿sí? Hacerlo de gracia, ¿sí? Esto recibimos gratuitamente, tenemos, y es nuestro deber, darlo de gracia. Entonces, yo le pregunto, si respetamos esta estructura, este modelo, este planteamiento, ¿creen que nuestro mensaje va a ser contundente? ¿Cómo va a reaccionar una persona a la cual usted la aborda con un mensaje tan coherente, tan bonito, tan agradable, no interpretativo, sino de una manera muy especialmente expuesta? Y aparte de eso, de ñapa, como decimos acá en Colombia, de adjunto, de gracia, usted es un instrumento de sanidad para esa persona. ¿Cree que su mensaje es poderoso y contundente? A ver, Sí, amén. Sí. Amén. ¿cómo, Correcto. cómo actúa una persona que puede palpar el poder de Dios? Agradecida, sorprendida. Y eso es lo que finalmente ustedes y yo vinimos a hacer. Pero bueno, vamos a avanzar porque hay mucho, mucho que hacer el día de hoy, mucho que estudiar el día de fe, ¿sí? O tienen la duda de cómo ahora con esta propuesta de fe van a compartir, ¿sí? Las buenas nuevas. Entonces vamos a pasar de lo básico, de lo elemental, a entender que no es que el mensaje que en algún momento dimos, es decir, ya vamos a entender por qué el mensaje que compartíamos antes estaba cojo, es decir, estaba incompleto, le hacían falta piezas que no permitían tener una estructura clara y un mensaje contundente, ¿sí? Entonces, ¿por qué combinando los principios de la Torá, que es el núcleo de las enseñanzas de la instrucción, y cómo entender que esto, ¿sí? No quitando una excelente combinación, ¿sí? Esto es una forma poderosa, la plenitud del mensaje, ¿sí? Quiero compartirles estos 8 puntos que vamos a tratar aquí, ¿sí? Y cómo poder entonces empezar a hacerlo de manera efectiva. Ya entendimos un orden, ¿no? Basado en lo que nuestro Mashiach nos dijo, ¿sí? Primer punto, ¿quién me ayuda? Si usted alcanza a leer la diapositiva, ¿cuál es Establece el un primer punto? fundamento uniforme. Establece un fundamento uniforme. ¿Y eso qué quiere decir, hermano? ¿Sí? Reconocer la unidad de la escritura. Es decir, reconocer, dar a entender que la escritura no tiene un antes y un después, sino todo lo contrario, es un complemento, ¿no? Explicando que tanto la Torá como los evangelios forman parte de la historia redentora de Adonai, ¿sí? Es decir, la Torá sienta las bases de la relación entre él y su pueblo, ¿sí? Y los evangelios revelan cómo esa relación alcanza su plenitud en Yeshua como el máximo referente de nuestra vida. Definitivamente debe ser un gran estudioso de las escrituras y debe aprender a conectarlas, ¿sí? Conectarlas. Una recomendación muy especial y un truco, un tip muy especial es que aprenda usted a identificar las palabras de Yeshua en la Torá. Sepa ubicar aquellas palabras que, por ejemplo, Yeshua va a decir, palabras que Yeshua va a decir al Satán cuando está siendo tentado, ¿sí? Todos o en qué libro, especialmente cuando se enfrentó a Satán. ¿Recuerdan? Mateo. En Isaías. Lucas. No, recuerden. Prestemos un poquito de atención. Recuerden que las Mateo, hermano, palabras, Mateo 4. sí, 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 Levítico. eso es Están lo que en está. Levítico, la misma que le digo. Entonces, analicemos un poquito. ¿Cómo poder explorar
y llegar de una manera contundente a identificar las palabras del Mashiach en la Torá. Esa es su misión. ¿Para qué? Esto precisamente brinda un soporte, ¿sí?, que le permite a aquella persona que usted le está compartiendo su fe, que Yeshua no vino a hablar por cuenta propia, que él no vino a inventarse nada, a crear nuevas religiones, sino que todo lo que salió de su boca fue conforme a la Torá. Pero ya debo conocer la Torá. Entonces, solamente un tip. Las palabras de Mateo 4, que es un encuentro, ¿sí?, que va a tener Yeshua con el Satán después de 40 días, dice que Yeshua como ser humano sintió hambre y en ese momento vino la tentación. Si usted recuerda, todas las 3 palabras que le va a dar Yeshua van a estar citadas en el libro de Devarim. ¿Sabía ustedes? En el libro de Deuteronomio, ¿sí? Dígale a la gente que esas palabras no fueron simplemente una guerra espiritual, como normalmente se ha hecho creer, sino que Yeshua le está citando palabras de la Torá al enemigo. Y están en tal verso, por ejemplo, ¿sabía usted que esta palabra que dijo está en Deuteronomio tal, esta que dijo está en Deuteronomio tal y esta está en Deuteronomio tal? Entonces, esto a usted le va a permitir mostrar un mensaje uniforme, coherente, consecuente y que mensaje uniforme, ¿sí? ¿Claro ese primer punto? Amén, Sí, hermano. hermano. Sí, claro. Ok. Entonces, reconocer la unidad de la escritura, ¿sí? Eso es de la relación entre el Eterno y su pueblo, y los evangelios revelan cómo esa relación alcanza su plenitud en el Mesías prometido, es decir, Yeshua. Hay que aprender a conocer los textos, ¿sí? Por ejemplo, la Torá nos muestra en Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Vamos a poderlo conectar con no he venido para abolir la Torá, sino para cumplirla. ¿Sí? Textos insignias para esto. Punto 2, ¿quién me ayuda rápidamente? Punto 2. Yo, hermano. Presenta los principios clave. Presenta principios claves. Entonces, ¿cuáles son los principios del reino? Lo hablamos ahorita. La justicia, ¿sí? La misericordia. Tengo unos textos ahí para aportarles, ¿sí? Que es Miqueas 6:8. Si alguien quiere ayudarme para que nos pueda rendir el tiempo, Miqueas 6:8 lo leo yo. Alguien que me ayude con Deuteronomio 6:5, Levítico 19:18 y Levítico 20:26. Voy con Miqueas 5 y Levítico 19:8. Miqueas 6:5 dice lo siguiente. Perdón, 6:8 dice: Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Adonai de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Elohim. Entonces, esto es lo que requiere el Señor de ti, que seas justo como Él es justo. Si buscamos imitar a Yeshua, ¿sí? ¿Creen que Yeshua fue justo? Claro que sí. Y si nosotros somos seguidores de Él, pues tenemos que buscar Amén, hermano. Amén. adelante. Amén. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ok, y Levítico sabe este texto, ¿sí? Porque usted se va a encontrar recurrentemente con argumentos que sé que usted ha escuchado, como por ejemplo, es que Jesús resumió la ley en 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Pero usted le dice, sí, y usted sabía que cuando Yeshua acudió a esto, ¿sí? No está hablando por cuenta propia, sino en palabras de la Torá. Es poder darle el cimiento bíblico, ¿sí? De lo que Yeshua está citando, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el texto de Levítico 19, Amén. No 18? ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Adonai. Ok, entonces, ¿sabía usted, puede utilizarlo, que este mandamiento de amar al prójimo como uno mismo no es neotestamentario como tal vez lo piensa, sino que tiene origen en la ley? Oh, wow. Y entonces ahí estás descubriendo, llevando a descubrir a esta gente, a motivarla a explorar que tal vez las palabras de Yeshua no fueron una nueva modalidad de crear una nueva religión, sino que están amparadas y avaladas por la escritura. ¿Sí? Vamos con el tercer punto. ¿Quién me ayuda, por favor? Resaltas los enlaces proféticos. Entonces usted va a encontrar algo. Resulta que está la Torá, está el Evangelio, pero hay un punto de conexión, ¿sí? Y el punto de conexión entre estos dos libros van a ser los profetas, ¿sí? Entonces, resaltar los enlaces de la Torá, los enlaces del Evangelio y los enlaces proféticos, ¿sí? Nos muestran entonces algo bien interesante. Para todo cristiano, sea de la denominación que sea, ¿sí? Yeshua es el eje central de su fe. Ayúdeselo a encontrar en las profecías, ayúdeselo a encontrar en la Torá, ¿sí? Sintonícelo. No cree ese gran abismo doctrinal que han hecho muchos líderes, sino todo lo contrario.
como lo hemos dicho muchas veces, aquí el objetivo es que se derriben esos muros de separación que ha creado muchos entre el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento y creen ese puente de conexión. Y usted es pieza clave para esto, ¿sí? Entonces, hablar de las promesas mesiánicas en la Torá y los profetas que se cumplen en Yeshua. Génesis 3:15, la simiente de la mujer, ¿sí? Isaías 53, Jeremías 31, 31, 34, ¿sí? Resulta que, no sé si a usted le ha pasado que le citan este texto. Es que ya por eso Dios mandó un nuevo pacto. Ok, dígale, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero pregúntale, ¿tú sabes en qué consiste este nuevo pacto? Y ahí tienes dos opciones, o que la gente te diga, pues el nuevo pacto consiste en que Cristo murió por mí y que yo me arrepienta. No, murió. Les voy a dar un nuevo pacto, haré un nuevo pacto, no como el que hice con sus antepasados, el cual les invalidaron, ¿sí? ¿En qué consiste este nuevo pacto? ¿En qué consiste este nuevo pacto? A ver, ¿en qué consiste este pacto? ¿En que la ley Daré mi desaparece ley o la en ley su sigue? mente y la escribiré en su corazón. Ok, la ley sigue, la ley no desaparece. ¿Qué cambia? Y aquí es donde debes tú saber leer inteligentemente. ¿Qué cambia? ¿Sí? La manera de ser entregados. ¿Cómo se entregó la Torá? ¿Sí? En el antiguo Israel a través de tablas de piedras. ¿Sí? ¿Cómo se entrega la Torá? ¿Sí? Para la casa de Israel, la casa de Judá en el último tiempo, en otras tablas, que Escrita ya en no son las de tablas de piedra. nuestro ¿Cómo? corazón. Tabla de mente y tabla de corazón. Ok, muy bien. Conectiva, ¿sí? Con los mismos tentos. Cuarto punto. ¿Quién me ayuda? Cuarto punto, rápidamente. Vive Vive como, como un como un ejemplo ejemplo vivo. vivo. ¿Qué es vivir como un ejemplo vivo? ¿Sí? ¿De qué manera yo le demuestro un amor práctico y no religioso a mí? Que si le amas, ¿qué tienes que hacer? Guarda Creer mis en él. mandamientos. Guardar los mandamientos. Juan 14 va a decir, si ustedes me aman, ¿sí? ¿Qué me envió? Estoy parafraseando Juan capítulo 14, verso 15. ¿Sí? Entonces, cumple la Torá a través del amor. O sea, hermano, sí, yo esto lo tengo claro. Tengo muy claro que para yo demostrarle un amor muy interesante. ¿Y tú conoces la ley? ¿Conoces la Torá? Bueno, ok, listo, no seamos tan exigentes. Digamos que no conozcas los 613, pero ¿conoces los mandamientos que a ti te aplican? Entonces aquí es donde yo digo, wow, definitivamente yo tengo que conocer aquello que la Torah me está diciendo que cumpla, porque no me basta decir con que hay que obedecer al Eterno, sí, pero yo tengo que saber qué es lo que tengo que obedecer. Y recuerda tenerme a hacer aquello que el Eterno me dice que no hagas. Por ejemplo, no matar, no robar, no esparcir falsos rumores, ¿sí? No consultar hechiceros. Todo lo que sean prohibitivos, recuerden que en la estructura de la Torah hay tantos mandamientos positivos, tantos mandamientos negativos, ¿sí? Y dentro de esos hay tres estructuras. Están los mandamientos de tipo EDOT, ¿sí? Que son los que tienen que ver con identidad. Están los mandamientos de carácter hook, aquellos mandamientos que no tienen una explicación lógica, ¿sí? Y están, ¿sí? Otros, unos van a decir que son 195, otros van a decir que son 200, que son ¿cuáles? ¿Cuáles creen ustedes que son las leyes que usted por lo menos debe conocer como creyente? Los hukim, bueno, Mispa. todos. O sea, Los hermano, mispa. los que tienen que ver con el amor al prójimo, ¿sí? Exacto. ¿Por qué? Porque, por lo menos como primera tarea, ¿sí? Debo yo conocer los mishpatim, las leyes civiles, porque son aquellas leyes que supervisan mi conducta, ¿sí? Frente a mi prójimo, ¿sí? Aquí estas leyes me van a mostrar si yo definitivamente estoy siendo un creyente santo, porque el hecho de guardar estos mandamientos me santifica, ¿sí? Y la única forma de yo poder validar si estoy haciendo bien mi tarea como creyente, ¿sí? Es conociendo los mishpat. Y en eso consiste el regalo de hoy, ¿sí? Hermano, no sé si usted en algún momento se preguntó, eso fue algo que yo me pregunté hace mucho tiempo, y créanme que le di mucha larga a esto, y ayer me dieron las 3 de la mañana haciendo la tarea, y bendito sea el Eterno, lo logramos. Usted decía, hermano, pero es que yo no sé distinguir cuáles son los mishpat de los hukim y de los edot. Sí, yo conozco la definición, pero ¿cómo esos 613 poder sacar aparte los mishpat, que son los que definitivamente me permiten validar que estoy siendo santo y estoy amando a mi prójimo? ¿Sí? No amando a mi prójimo porque ese es un concepto muy romantizado en el cristianismo. Sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pero ¿yo cómo lo amo? ¿Basado en qué? ¿En criterios, opiniones, conceptos? ¿Posturas personales? ¿O la escritura me está diciendo claramente cuál es la forma de amarlo?
Y esa es la que me debe importar por encima de cualquier doctrina, postura, opinión, revelación, lo que sea. Eso es lo que me tiene que importar. Lo que la escritura me dice. Entonces, en eso consiste el regalo, hermano. Hoy le voy a pasar la lista de los 200 mandamientos de leyes civiles. ¿Sí? En algún momento, y esto es algo que ya conversé con algunos hermanos de la comunidad, y fue, vamos a hacer un taller conociendo uno a uno estos mishpatim. Yo no puedo predicar de una Torah que no conozco. Yo no puedo atreverme a hablar de algo, de que hay que obedecer algo que yo escasamente conozco. ¿Me explico? Entonces, para poder ser unos emisarios, ¿sí? Reales, provenientes del Rey de Reyes, de la realeza que es Yeshua, debo conocer la estructura de su reino. Conocer que este reino que se ha acercado tiene unos mandamientos que son los que muestran una fidedigna prueba de amor. ¿Va siguiéndome? Entonces, ese es el regalo para ustedes, querido hermano. Porfa, vuelvo y nuevamente les digo, escríbanme a mi personal para yo tener el mensaje de cada uno de ustedes y enviárselo a ustedes. ¿Sí? Ustedes los lean, los guarden como un tesoro, porque verdad que fue un trabajo muy exhaustivo sacar de los 613 única y exclusivamente esa lista. Entonces, más adelante, con la ayuda del Eterno, cuando sea la ocasión, vamos a hacer un taller, me comprometo con ustedes, de solo los Mishpat, ¿sí? Entonces, por ahora hay que conocerlos. Vamos en el punto 4, el quinto. ¿Qué me dice el punto quinto? Habla de aquello que ha sido real para Habla, ¿sí? ¿Cómo compartir las buenas nuevas del reino ahora con este planteamiento de fe? Habla de aquello que ha sido real para ti, ¿sí? Tú no puedes hablar, predicar, ya lo hemos expuesto en otro ángulo interpretativo, que es lo que implica ser un testigo. Un testigo habla de aquello que oyó, vio, escuchó o palpó, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder emitir, difundir, compartir o predicar este mensaje? En aquello que ha sido real para ti, ¿sí? En aquello que yo puedo demostrarle a la gente, ¿sí? En aquello que he aprendido y me ha venido transformando desde que empecé a entenderlo, ¿sí? Si no, hermano, créame, hablando de cosas que no ha vivido. Y cuando uno habla de cosas que no ha vivido, ¿qué es? ¿Qué es? Engaño o Mentira. mentira. Es mentiras. mentira. Es decir, estoy infringiendo uno de los mandamientos principales, que es no decir mentiras. Si yo predico un mensaje que no vivo, estoy siendo mentiroso, ¿sí? Y esto tiene que ser algo muy delicado de entender. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes y yo vamos a tener que rendir cuentas de aquello que dijimos y enseñamos. ¿Me va siguiendo? Entonces, una manera muy fidedigna de poder compartir este mensaje que ha sido real para ti es hablar de aquello que ha sido real, en lo cual tú puedes decir, mire, con experiencia, con contexto, con fechas, con eventos, que la gente diga, ah, claro, ya entiendo, ¿sí? Punto 6. Escucha y conecta respetuosamente. Entonces, usa un lenguaje común. Hermano, yo le quiero evitar hay palabras rebuscadas que a veces hasta ni ustedes simplemente entienden, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo mucho, ya les dije en mi caso, una vez hablé y me dijeron unas hermanas, hermano, se habla muy bonito, pues yo no entiendo nada de lo que ustedes dicen, ¿sí? Y resulta que había un pastor por allá en esa iglesia donde yo me inicié como cristiano, que esa persona utilizaba mucho la palabra paupérrimo. Y bueno, yo que normalmente, personalmente, viene en mí el chip de no tragar entero, sino validar aquello que me enseñan, pues descubrí el significado de la palabra paupérrimo. Yo utilizaba lágrima paupérrima y sentimiento paupérrimo, y sí, muy bonito, y adornaba el mensaje. Pero recuerdo mucho las caras de las personas que estaban a mi alrededor, ¿sí? Cuando decían, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es eso de paupérrimo? ¿Sí? O sea, sí, como que sí entiendo, pero como que no entiendo. Entonces, no se enrede buscando palabras, ¿sí? Que son muy adornadas, pero que al final no dejan nada que ver. Es directa respetuosamente. Un lenguaje común. Si usted esto lo ve en el ejemplo de Mashiach, Mashiach le hablaba a personas iletradas, analfabetas, ¿sí? De la misma forma en como le hablaba a los más estudiosos, que eran los fariseos, los perushim, los saduquim, ¿sí? Habla en términos en que ambos contextos puedan comprender, usando palabras como Torah, pero entonces puede hablar como enseñanza o instrucción, ¿sí? Evangelio, sí, pues buenas nuevas. Reconoce la riqueza en las escrituras. Usted se va a dar cuenta que los evangelios están llenas, ¿sí? De una cultura de la esencia de aquellos escritores, ¿sí? Es un tabú, está velado. El solo hecho de yo simplemente leer un texto y predicar sobre un texto plano, ¿sí? Que no tenga en cuenta el escenario histórico, la cultura que se le está imprimiendo en el momento, etcétera, me priva de conocer los misteriosos
tesoros que hay ahí detrás del texto, ¿sí? Ejemplo, ¿cuántos militando en el cristianismo nos pasó que cuando leíamos, porque así como mi venida será como el ladrón en la noche? ¿Y cuántos, debido a una mala interpretación, asumimos y creímos que el ladrón en la noche era que él venía y se raptaba a su iglesia? Yo lo prediqué. Yo tengo que alzar la mano. ¿Sí? Así es. ¿Qué más le pasó? Bien, también. Amén. Así es, hermano. Entonces, cuando yo no tengo en cuenta el contexto de lo que está diciendo el rabino Yeshua y lo que está diciendo Rab Shaul, pues eso me da lugar a crearle y adjuntarle cosas a la escritura que no son reales. Cuando yo entiendo que el concepto del ladrón en la noche es un hebraísmo, pues ya me permite entonces hacerle un rastro y decir, ya sé que el hebraísmo simplemente es una expresión dentro de una cultura que solamente una persona que entiende el contexto hebreo o que es hebreo, ¿sí? Puede comprender, ¿sí? Y ya esto lo hemos explicado en muchos sentidos. Por ejemplo, cada país, como Anabel, que es de Uruguay, Robert, que es de Bolivia, mi hermano Alfredo, que es de Honduras, ¿verdad? ¿Me lo grabé, Alfredo? Sí, amén. Honduras. Cada uno, y hablo por los hermanos de Colombia, hermano Ricardo que es de Perú, etcétera, cada uno tiene sus dichos que solamente una persona de Honduras puede entender, que solamente una persona de Uruguay puede entender y que en este caso nuestro país y así sucesivamente con los demás países pueden entender. ¿Sí? Y acá viene el famoso colombianismo. El colombianismo es un dicho colombiano. ¿Sí? Quisiera de pronto invitar a algún hermano que diga algún dicho de su país que uno diga, oiga, no tengo ni idea de qué está diciendo, pero una persona que sea de Honduras va a decir si este es de los míos porque está utilizando ese dicho. Por ejemplo, chiste flojo, pero es real. Esto es real, esto forma parte de nuestra cultura, ¿sí? Por ejemplo, nosotros para decir no, decimos no, ¿verdad? Hermanos colombianos, validen, ¿sí o no? Señor. Sí, Y hermano. para decir Sí. sí, decimos ajá, ¿ok? Y un gringo muy, muy preguntón dice, ¿ustedes por qué colombianos cuando dicen no, dicen y cuando dicen sí, dicen ajá? Y la persona que le respondió dice, sí. Entonces, Mm. cosas como estas nos identifican, ¿sí? El responder con ja, con je, y ya sabemos qué significa cada cosa. Y así sucesivamente cada hermano podrá tener. En Venezuela, hermanita Claudia, creo que también deben tener dichos así como estos. Pero entonces, este tipo de datos es importantísimo, entender la riqueza de la esencia cultural. Importante también, punto 7. ¿Qué me ayuda con el punto 7? Comparte Comparte testimonio. testimonios y ejemplos. Comparte testimonios y ejemplos. Explica cómo estos principios en tu vida han hecho eco, ¿sí? Relata, cuenta cómo las promesas de la Torá, ¿sí? Se han cumplido en Yeshua, porque es muy importante ver cómo lo que dijo la Torá, como lo dijo Moshe, me creerían a mí, creerían a Moisés porque de mí habló él. Esa es una forma de conectar la Torá con Yeshua, no aislarlo, sino todo lo contrario. Pero no solamente eso, usted debe de poder tener la facultad, yo las puedo demostrar, ¿sí? Punto 7. Invita a explorar juntos. Invita a explorar juntos. Aquí entonces, más allá de ponerse a debatir, porque debatir cualquiera lo hace, ponerse a pelear, que es que aquí escrito está y aquí escrito está, y yo personalmente, Rafael Martínez, soy una persona que le huyo a los debates, porque como lo hemos dicho muchas veces, los debates son un culto al ego. En el debate triunfa el que más lleva falta, ¿sí? Y lo que busca resaltar es mi ego. ¿Cuánto sé? ¿Cuánto he aprendido? ¿Cómo puedo yo argumentar? Entonces los debates personalmente y en la práctica puedo decirlo, no sirven para nada. Sí, una muy buena y sana forma de hacerlo es, ok, tú tienes una postura neotestamentaria. Un buen ejemplo, y si quiere apunte este punto, un buen ejemplo es cuando quieran citarte cosas que aparentemente están escritas en el Nuevo Testamento, tú debes poderle hacer esa Gizra Shabbat, esa similitud de expresión y decir, mira, eso que tú piensas que está escrito aquí, resulta que está escrito aquí en la Torah. No sabía esto. Pues mira, fíjate, entonces aquí le estás demostrando que no son dos testamentos, sino es un solo libro que siempre envía un mensaje uniforme, ¿sí? Y punto número 8, ya hablamos de esto, ¿sí? Fuimos, ¿quién ayuda? ¿O fuiste?
Ayúdeme a alguien, por favor. Rectificar, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva bíblica, rectificar implica corregir un error, enderezar un camino equivocado y alinearse con la voluntad de Dios. Interpretación, esto no es una nueva doctrina, no, esto es una acción. Acción implica en que yo tengo que involucrarme y hacerla para poder validar y obtener resultados de ello. Una opción que surge del reconocimiento de nuestras fallas, el arrepentimiento genuino, y aquí vamos a hacer un poco de eco en esta palabra. ¿Por qué? ¿Cuántos hablaron del arrepentimiento genuino cuando militaban en las anteriores denominaciones? De esto. Hermano, es que usted tiene que tener un arrepentimiento genuino. Ok. ¿Y qué es un arrepentimiento genuino? ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Primero, un arrepentimiento genuino es idéntico, un arrepentimiento original, un arrepentimiento único, un arrepentimiento de acuerdo con los principios divinos. Entonces, aquí es donde quiero invitarlos a ustedes a que participemos, ¿sí? ¿Quién se anima? ¿Cuál era el mensaje que predicábamos? Es decir, recordemos, volvamos a nuestra... ¿Cuál era el mensaje que tú predicabas? ¿Cómo tú me abordabas? Hagamos el ejercicio aquí en caliente. Hermanita Oscar Roberto, a Lupita, ver, dime, predicar. ¿Cuál era el mensaje que me predicabas? el mensaje de arrepentimiento es confiesa, pide perdón, arrepiéntete y haz la oración de fe y serás salvo. Resumido. Ok, listo. ¿Quién más? ¿Quién más me quiere evangelizar? De acuerdo a como lo hacía antes. ¿Lo recuerdan? Sonia, tú que eres de las más nuevas en este proceso y que tienes más fresco el cimiento del evangelio protestante. Querida Sonia, ¿puedes estar en la capacidad de Sí. evangelizar? Hazlo. A ver, brevemente. Hay una canción que nos las aprendimos precisamente para evangelizar. Primero con la mano, es con los dedos. Dios me ama y he pecado y Cristo murió por mí. Yo le recibo y ya soy su hijo y es un plan para mí. Entonces después se los explicábamos en resumen. Ok, esa cantadita está buena. Dios me ama, ¿sí? Está dispuesto a perdonar mis fallas. ¿Qué más? En el paso a paso. Tiene un propósito para mí, etcétera. ¿Vale? Y Así después es. acabas. Ok. Anabel, evangelízame, por favor. Shalom. Bueno, sumada a lo que ya han dicho los hermanos, muy, muy importante que no deje de congregarse. Eso ya tenemos la boleta pronta para poner su nombre, sus datos y conseguir, bueno, que no falte la próxima semana a la reunión. Y por favor, no dejes de congregarte. Eso Ok. sí. Entonces, adjunto a todo lo que han dicho nuestros hermanos, lo valido también. Hay que congregarse y no puedes dejar de congregarse. Ok, listo. ¿Qué otra Yo, cosa nos falta? A ver, yo Fannycita, cuéntanos. decía, ¿sabes que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí? Venga y permíteme orar por ti y hacer la oración de fe. Y ya. Ok, listo. ¿Algo más? Marta Pérez, ¿algo que quieras agregarle? ¿Cómo tú evangelizarías? Tú que vienes de la misma escuela donde estábamos. A ver, Perdón, hermano. Pues era básicamente eso, presentar a Jesús, presentarlo como mi Señor y mi Salvador, y sí, hacerle la oración de fe y preguntarle por qué quería que oráramos, ¿no? Entonces, como ese era como el ganchito de preguntarle a la persona por cuál dificultad estaba pasando para poder orar y ok, pedirle los datos. listo. Sí, ese era un muy buen gancho. Identifica la necesidad y utiliza esa necesidad para orar y llevarlo de una vez a Cristo. Y entonces creíamos, y aquí no sé si usted esté de acuerdo conmigo, creíamos que ya nuestra primera misión era que esa persona no se condenara llevándolo a hacer esta oración de fe. Entonces, gracias hermanos por sus experiencias. Este era el mensaje que predicábamos, palabras más, palabras menos, unos cantados, otros, etcétera, pero este básicamente era un mensaje uniforme, ¿sí? Ahora yo le quiero preguntar, este mensaje, escuche muy bien, son dos preguntas. Este mensaje, ¿sí? Eh, ¿Estaba mal o crees que a este mensaje hay que rectificarle algo? Son dos preguntas. ¿Cuántos piensas que este mensaje estaba mal? ¿Cuántos piensan esto, que este mensaje estaba mal? Ese mensaje estaba mal. Ok, Fanny, ¿quién más? ¿Quién más piensa que Pues, este mensaje estaba mal? Pues ahora que estoy conociendo de esto, siento que está incompleto, está
Está muy falto de mucha sabiduría y conocimiento de la palabra. Ok, entonces tú dices que es un mensaje incompleto. Ok, ahora viene la pregunta clave en esto, ¿sí? ¿Qué crees que hay que rectificar en este mensaje? La respuesta es sí, es un mensaje que está bien hasta cierto punto, pero cojea, está incompleto, le faltan piezas, como bien lo has dicho, querida Sonia. Pero ¿qué crees que hay que rectificar en este mensaje? No sé si Gracielita puedas decírmelo. O Anabel, a ver, Casi todo, hermano. casi todo. Pero a ver, seamos más puntuales, no lancemos así información, vayamos al punto, al grano, como Por dijo. ejemplo, cuando Yeshua dice, si me amáis, obedecer mis mandamientos, ¿no? Seguir. Y yo no entendía mucho qué mandamientos, ¿no? En ese caminar, ¿no? Esa Bueno, parte estaba como incompleta. ok, entonces, Gracielita, ¿qué crees que hay que rectificar en este mensaje? Cuando le decíamos que debemos aceptar a Cristo, teníamos que haber rectificarle que debemos de aceptar a Cristo, andar como él anduvo y explicarle los mandamientos que se debe cumplir. Ok, Todos. entonces hay que rectificar. Recuerden que una cosa es cambiar el mensaje y otra cosa es rectificar. Vamos a entender eso un poquito. Oscar Roberto, cuéntanos. Hermanito, a mi modo de entender el mensaje, es bueno, pero está incompleto. Y nos falta, siempre nos ha faltado la parte más importante. Es, ¿de qué te estás arrepintiendo? Por ejemplo, le mientes a tu papá o a tus padres. Ok, la parte más importante es poner en práctica y dejar de mentir. Eso es lo que hacía andar a este mensaje en muletas, a mi modo de entender. Ok, sí, digamos que por ahí va el tema. Pero entonces, ¿cuál es el punto? ¿Sí? Convicción argumentativa bíblica, sí. ¿Sí? Aquí es donde tú debes volverte un experto en argumentar bíblicamente. No pelear con la escritura, ojo, eso es muy distinto. Es buscar, recuerda, ellos no saben lo que tú ya sabes. Y debes volverte un experto en citar la escritura de tal manera que no simplemente quieras hacerle ver lo equivocado que está y clavarle esa espada con la sevicia que pueda religiosa, sino decirle, mira, esto, sí, que tal vez es un poco ajeno para ti, es lo que falta en el mensaje que has venido entendiendo o que has venido predicando. Pero ¿cómo? Como siempre, la escritura siendo el máximo referente. Tu opinión no importa, mi opinión no importa, tu postura no importa, no. Lo único que para ti debe ser importante y eso es lo que de verdad debes darle prioridad y preeminencia es el escrito está. Pero tienes que conocerlo. ¿Por qué? Lo digo con el respeto. Yo me he encontrado con muchos hermanos de otras denominaciones, ¿sí? Y dicen, hermano, pero es que está escrito en la Biblia que ta. Y yo, ok, ven, hagamos una pausa. Me pasó anoche con un hermano. ¿En dónde está escrito esto? Les voy a dar, por ejemplo, un argumento real, sucedió en tiempo real, ¿sí? Por respeto no vamos a decir quiénes, sino simplemente eso es como un ejemplo. Me decía, hermano, pero es que está escrito, porque la pregunta de él es una pregunta muy normal, ¿sí? De la fe, de la gente que quiere responder. Decía, hermano, ¿qué pasa? ¿Sí? Porque es que yo he escuchado, ¿sí? Ese, como dicen los católicos, ¿qué pasa con las personas cuando mueren? ¿A dónde se va su alma? ¿Sí? Yo creo que el alma se va para el cielo. ¿Usted qué piensa? ¿Usted piensa como los católicos que el alma se queda aquí abajo? ¿Qué dice? Y yo le dije, mira, primero, punto número uno para poder entender algo. ¿Sí? Primero, trata de ubicar en la Biblia lo que esta persona está diciendo para que verifique si eso que está diciendo coincide con lo que está escrito. ¿Sí? Punto número dos. Yo le dije, ok, porque es que me dice, ¿por qué es que eso está escrito en Eclesiastés 12:7? Resulta que Eclesiastés 12:7 dice lo siguiente. Entonces, el polvo volverá a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Ok.
Yo le dije, bueno, entonces tú estás haciendo decir a la escritura lo que no dice. Y él me dice, ¿por qué? Según lo que hemos entendido, nosotros somos seres ¿qué? A ver, recuerden, eso lo aprendimos en el cristianismo. Buena información. Nosotros somos seres ¿qué? Tripartitos. Tripartitos, es decir, tenemos que, sígueme la cuerda, Oscar Roberto. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, yo te cito lo que tú me estás diciendo. ¿Qué vuelve a la tierra? El cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué El vuelve a cuerpo. Dios? ¿Y qué vuelve a Dios? ¿Vuelve El el espíritu. espíritu o vuelve el alma? No, el Ah, espíritu. ya. Entonces, fíjese que aquí podemos validar algo y es que la gente asume cosas y hace decir basado en lo que asume lo que la escritura no dice. La respuesta mía es, mira lo que está diciendo la escritura. La escritura dice que el espíritu vuelve al eterno. ¿Qué es el espíritu? El aliento de vida, el soplo de vida. ¿Sí? Esa temperatura calientica que tú tienes en tu cuerpo, ese es el hálito de vida, el soplo del Altísimo. Eso es lo que vuelve al eterno. Pero tu alma, ¿sí? Se queda esperando un juicio. Yo le dije, no hay un solo texto, ¿sí? Que diga que hay una persona en este momento en el cielo o en el infierno. ¿Por qué? Está escrito para todos los hombres que vivan una sola vez y después ¿qué? Muera. Mueran. No, El no. juicio. El juicio, muy bien, Fernando. Es decir, toda alma, justa o injusta, ¿sí? Tiene que pasar por un juicio para que precisamente en ese juicio se defina si la persona es justa o injusta, ¿sí? Y dependiendo de ese veredicto, ahí sí se define si va al fuego eterno o al reino de los cielos. ¿Me va siguiendo? Pero en este momento no hay una sola alma en el cielo o en el infierno. ¿Por qué? Porque todas las almas, ¿sí? Están en el sueño. El apóstol Pablo lo dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que ¿qué? Duermen. 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 ¿Sí? Dice que cuando venga Yeshua, los muertos en Yeshua resucitarán primero, ¿sí? Los que no están muertos en Yeshua, eso es una forma de ver el texto, van a resucitar después. Hay una primera muerte y una segunda muerte, ¿sí? En ambas, cuando ambos sean levantados, ¿los muertos en Yeshua pasan por un juicio? Sí. Los que no creyeron en Yeshua, ¿sí? ¿Van a pasar por un juicio? Sí. Ambas, todas las almas pasan por un juicio. Entonces, esto es solo como un pequeño ejemplo. ¿Me va siguiendo? Entonces, esto que estamos haciendo en vivo hoy es una convicción argumentativa bíblica, ¿sí? Fíjate que la misma escritura se interpreta a sí misma. ¿Qué vuelve al eterno? ¿El espíritu del alma? No, el espíritu. El alma espera a ser juzgada. ¿Basado en qué? En sus obras, ¿sí? Entonces, una cosa es convencer con argumentativa bíblica y otra, ¿sí? Es la imposición dogmática y enjuiciadora. ¿Sí? Si tú no crees lo que yo digo, eres un hijo del diablo, te vas a condenar, vas a arder en el pailón, te ato, hijo del diablo. Eso es una manera de formar terror. Arrepiéntete porque Cristo viene pronto y si no te arrepientes te vas a hundir en el infierno. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál, sí, forma es más eficaz y más contundente? ¿Que tú expliques la escritura conforme ella misma se aporta o simplemente si no te arrepientes te vas a condenar? ¿Ves? Una cosa es convicción, ¿sí? Por instrucción, por entendimiento, y otra cosa es conversión, ¿sí? Por miedo y por terror, ¿sí? Otro punto muy interesante. En ese proceso de llamado a rectificar, ¿sí? Vamos a rectificar rápidamente el concepto de pecado. Hermano, punto número 1. Pienso que para que usted pueda validar, volverse un experto evangelista, promotor de buenas nuevas, ¿sí? Usted debe tener clarísimo el concepto de pecado. Clarísimo, claro, ¿sí? Y eso es parte de rectificar el mensaje. Rectificar es arreglar que algo que estaba dañado o que estaba incompleto. El mensaje que promovimos antes estaba incompleto. ¿Por qué? Porque es bueno hablar del amor de Yeshua, es bueno hablar del amor de Jesús y el amor de Cristo, es bueno hablarlo, ¿sí? Pero, ¿por qué? Viene el punto. Cuando tú y yo predicábamos de que había que pedirle perdón a Cristo por los pecados que había cometido,
¿sí? Pero a la vez por esta misma boquita salía un mensaje de que ya esa ley, ¿sí?, quedó abolida, que ya Cristo vino y estableció un nuevo pacto, hacen que mi mensaje sea incongruente, ¿sí?, y que sea completamente contrario, cojo. ¿Por qué? Aquí viene la argumentación bíblica, ¿sí? Gracias a qué tú sabes que es pecado. Eso ya tú y yo lo sabemos. Gracias a qué sabes que es pecado. La ley. La Torá. Gracias a la ley, gracias a la Torá, gracias a la instrucción. Pero entendamos esto mejor. ¿Cómo yo voy a arrepentirme de algo que ya no está vigente? Esa pregunta lánzasela a cualquier persona. ¿Cómo pretendes que yo me arrepienta, ¿sí?, por fallar en algo que tú mismo me estás diciendo que está abolido? Es decir, tú me estás diciendo que yo tengo que arrepentirme por algo que ya quedó en el pasado. Devuélvele la pregunta o hazle otra pregunta. ¿Crees que el pecado existe hoy? Sí. Ok. ¿Y cómo tú identificas, ¿sí?, qué es pecado? Entonces, aquí viene esto. La definición general de cualquier escenario interdenominacional, ¿sí?, contemporánea, de esta palabra está sujeta y condicionada a interpretaciones, opiniones y posturas. Pero lejos de esto está la correcta definición. ¿Cuál es la correcta definición de pecado? Yo te pregunto a ti, rápidamente, ¿cuál es la correcta definición de pecado? ¿La que te da tu pastor, la que te da tu líder, la que te da tu consiervo? ¿O cuál es la correcta, la correcta definición de pecado? ¿Cuál es? No, vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuál es la correcta definición de pecado? Transgredir la Torá, no cumplir mandamientos. No. La única forma correcta, la única definición correcta por encima de cualquier interpretación, exégesis, como dice la imagen, ¿sí?, es la que la Biblia me dice. Partiendo por ahí. Si tú crees a la palabra, si tú respetas lo que está en la palabra, por encima de cualquier interpretación, para ti debe ser importante lo que diga la palabra. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Es lo mismo que tú debes decirle a otra persona. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? ¿Compartes que lo que quedó escrito ahí en la palabra es mucho más importante que cualquier evangelista, cualquier pastor, líder, profeta, lo que sea? Sí, ok. Ya entonces estamos tú y yo de acuerdo en algo. ¿Alcanza a leer? Disculpen si no lo alcanzan a Amén. leer. Esta. Amén. Dice, por encima de cualquier criterio, concepto, wow. Dice, por encima de cualquier criterio, concepto, exegesis, ¿puede ser? Exégesis. Ya. Interpretación o significado de pecado, dado por los más provenientes expositores del Evangelio, la única fuente fidedigna a la que se le debe dar credibilidad y suma importancia es la que da la Santa Escritura. Listo. ¿Lo de abajo también? No, hasta ahí, gracias, Ricardo. Eso es lo único que a ti te debe importar y es lo único que puedes defender. Tú no puedes seguir en el mismo vicio de seguir defendiendo posiciones, doctrinas, posturas e ideas. Tú debes, ¿sí? Parte de ser un verdadero líder y un difusor es defender por encima de lo que esté la palabra. Ese es tu máximo referente. Y ahora sí, el texto insignia, ¿sí? Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, ¿sí? Y la definición bíblica de lo que es pecado es lo que está en verde. El pecado es la infracción de la ley. Escúchelo. Cualquier persona que predique un concepto fuera de este está tergiversando las escrituras y dando una interpretación sesgada, personal, ¿sí? ¿Pero qué cree? ¿Una persona no peca interpretativamente o sí? Yo no conozco una sola persona en este planeta que peque interpretativamente, simbólicamente. ¿O sí? ¿Usted la conoce? No, hermano. Todas las personas, por causa del pecado, estábamos destituidas de la gloria de Adonai. Eso dice el apóstol Pablo. Todas, sin excepción. No hay justo ni aún uno. ¿Sí? Y no dice, estábamos destituidos simbólica o interpretativamente destituidos de la gloria de Dios. No, dice, todos estamos destituidos, no la merecíamos, ¿sí? Una persona no peca interpretativamente, como tampoco interpretativamente una persona se condena.
¿Me va siguiendo? Parta de esta base. El pecado es real y se comete en este escenario físico, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante que usted entienda esto? ¿Sí? Usted debe, uno de mis consejos es que usted precisamente complemente el mensaje que ha estado siendo divulgado y distorsionado por muchos años, ¿sí? Ahora usted tiene que volverse un rectificador. ¿Por qué? Resulta que el pecado es la causa de que yo me quede por fuera del reino de los cielos. ¿Comparte usted esto conmigo? Sí, así es. Sí, Ok. sí. Entonces, si yo sé que el pecado me deja por fuera del reino, yo debo volverme un experto, ¿sí? En comunicar y exponer exactamente qué es pecado. ¿Por qué? Ya vamos para allá. ¿Por qué? Resulta que la palabra pecado, al no conocerse en su esencia original, precisamente al desconocer su origen, al desconocer su esencia, el pecado es muy interpretativo. Y yo vuelvo y le insisto, haga usted el ejercicio, pregúntele a cualquier denominación o a varios, ¿qué es para usted pecado? Y te vas a encontrar con muchos criterios, pero el único que a ti te debe importar es el que dice la escritura. Pero conozcamos la fuente original de la definición de lo que es pecado, que es con esto que quiero dejarlo. Conoce el correcto significado. ¿Cómo poder entonces llevar a la gente a que no simplemente me dé una interpretación de lo que crea que es pecado, sino cómo llegar a la raíz? Si el objetivo es hacer que el pecador se arrepienta, pues conozca exactamente de qué se tiene que arrepentir. Y aquí entonces ya no voy a seguir alcahueteando, permitiendo o gestionando esas oraciones de perdóname por todos mis pecados. Eso no sirve. En el escenario real, eso no sirve. Ese perdón general por todo un prontuario lleno de pecados, eso no sirve. La escritura dice claramente, si yo confieso, recibo perdón y limpieza. Si yo no confieso, pues no voy a recibirlo. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué me dice la Torá realmente hablando? Legalmente hablando, ¿sí? Hay tres formas en que la Torá define el pecado. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos no lo sabían y cuántos lo sabían? A ver, rápidamente, me quedan poquitos minutos, pero Es rápido. novedad para mí. Es nuevo, papá. Nuevo para ustedes. Ok. Entonces, resulta que la Torá, ¿sí? Aporta tres definiciones de pecado. Que todas las traducciones tradujeron como pecado. Es decir, tres definiciones que me da la Torá de pecado, ¿sí? La Biblia las tomó como un igual y dice, todo eso es pecado. Pero bueno, ¿por qué hay que hacer tanto énfasis y tengo yo que volverme un experto en conocer lo que es pecado? Y que la Torá me aporta tres formas de pecar, ¿sí? Son estas. La primera, ¿alguien sabe hebreo? Bueno, la primera forma, que es la más común, ¿sí? Es het, het, o pesha. La más conocida es het, ¿sí? En singular. En plural sería hatat, es decir, eh, varios. Entonces, het, ¿sí? Que dentro de todas las Biblias, ¿sí? Se va a traducir comúnmente como pecado, pero no significa realmente eso, ¿sí? Het significa errar al tiro. Ya por ahí usted le va haciendo un poco más sentido. Pero ¿cómo poder entender esto de errar al tiro? ¿Sí? O no apuntar bien. En palabras más suaves, más digeribles para las personas, significa cometer un error. Cometer un error. Eso es het. Yo le pregunto, ¿cuántos hemos cometido errores acá? ¿Me va siguiendo? Amén. Ok. Entonces, ¿podemos aprender de los errores? Claro que sí. Sí, claro. Pero si yo te digo, tú puedes aprender de tu pecado, eso queda ahí como medio, como que sí, como que no. Pero si yo te digo, resulta que la escritura a mí me dice que la forma más recurrente en la cual nosotros pecamos es cometiendo errores. ¿Puedo aprender de ellos? Sí, claro. Cuando uno verdaderamente aprende de un error, es cuando definitivamente no lo vuelve a cometer. Dichos colombianos, al perro no lo capan sino una sola vez. Es decir, me bastó con entenderlo para ya no volverlo a hacer nunca más en la vida. Eso es una forma muy práctica de decir, ya aprendí de mi error. Ok. Pero resulta que la Torah me aporta otro concepto de pecado.
¿sí? Y es esta que está acá. Esta es la más común, ¿sí? Y esta va a ser la segunda forma en que la Torá me dice que yo peco, ¿sí? Y es Abón. Abón, así como los productos de belleza. Abón o Avon. Abón. La palabra es Abón. Abón también fue asociada o mal traducida como pecado, ¿sí? Pero la traducción más fidedigna es iniquidad o inequidad, ¿sí? Pero la palabra inequidad como que todavía me cuesta un poquito digerirla, ¿sí? Nadie o muy pocos saben qué significa eso. La mejor manera de poder entender esto es como un tipo de problema, ¿sí? Es más serio que un error, ¿sí? Es más serio un error, pero aún así no te conviertes en un villano, no eres un pecador inmoral condenado a las quintas pailones del infierno, ¿sí? Hiciste algo malo, ¿sí? Está bien. ¿Cuánto nos hemos metido en problemas acá? ¿Cuánto nos hemos metido en problemas? Sí, así es. Yo, ¿Ve? Entonces, ya vamos a la reflexión final. La tercera, la tercera aporte que nos da la Torah de pecado es haberá, que es la que usted está viendo acá, haberá, ¿sí? Que también fue traducida, mal traducida como pecado, pero tampoco significa pecado. Haberá significa transgredir, ¿sí? O cruzar una línea. Palabras más, palabras menos, traspasar un límite, ¿sí? Fuiste muy lejos, exageré, por así decirlo, ¿sí? Pero nuevamente, cuando tú llegas a este estado de introspección, siempre hay espacio para el crecimiento. Es decir, cuando tú entiendes estos conceptos desde su forma original, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Para mí me va a ser mucho más fácil gestionar lo que religiosamente hemos dicho por mucho tiempo, un genuino arrepentimiento. ¿Qué es un genuino arrepentimiento? Que yo sea consciente de una manera puntual, perfecta y precisa que es pecado. ¿Cometí errores? ¿Qué clase de errores? Ah, bueno, entonces los errores que yo cometí, estos y estos, y cuando yo tengo claro cuáles son mis errores, pues esto los puedo confesar. Yo no simplemente puedo decir, Padre, perdóname por todos mis pecados, a decir, Padre, mira, yo me equivoqué en esto, sí, equivoqué en esto, etcétera. Mi arrepentimiento va a ser ¿qué? Más gestionable, más sincero, más directo, más honesto, ¿sí? De igual manera con el 2. ¿Sí? Padre, he sido ventajoso. Padre, me he metido en problemas. He sido una persona que he buscado ser justo para mí, pero injusto para los demás. ¿Sí? Ese tipo de modalidad se conoce como haberá, ¿sí? Meterse en un serio problema. Y todos en algún momento hemos traspasado los límites. Todos, ¿sí? ¿Cuáles límites? Los que la Torá me dice que no debo hacer. Casi siempre haberá está asociado con hacer aquello que el Eterno me dice que no haga. Un ejemplo, no robar y robé. No mentir y mentí. Traspasé un límite, ¿sí? No desear la mujer de mi prójimo. No, pues yo no forniqué con ella, pero pasó, la miró y mejor dicho, ya con la mirada la desnudé y mejor dicho, ¿me entiende? Eso es traspasar un límite. Entonces yo le pregunto, ¿creen ustedes que cuando yo conozco, a mí me hablan de un arrepentimiento de pecado expuesto en estas formas, es más fácil poder llegar a un genuino arrepentimiento? ¿Sí o no? A ver. Correcto. Así es. Ok, entonces, por eso le estoy diciendo que una manera de poder rectificar nuestro mensaje de arrepentimiento, que sí es bueno, y condicionar este arrepentimiento, someterlo a la voluntad de Yeshua, pero entendiendo exactamente qué dice, qué errores cometí, qué injusticias cometí y qué límites traspasé. ¿Sí? A que simplemente me digan ustedes un condenado que está pecando y muchas veces no sé ni siquiera por qué, porque no están teniendo el tacto, el tono, la forma de decirme cómo. Esto es lo que está buscando Mashiach que haga. El reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? De esa manera. ¿Cuál
arrepentimiento creen que es más sano? El simplemente que me digan, usted es un pecador. No, pues al final todos somos pecadores, sí, ya, pues nada nuevo me estás diciendo. Pero si alguien me hace un planteamiento así, ¿o crees que cuando tú hagas este tipo de planteamientos, los resultados van a ser mucho mejor? ¿Tu mensaje va a ser más contundente? ¿Tu mensaje va a motivar un cambio? ¿Tu mensaje va a llegar al corazón y a la mente de la gente? ¿Qué creen ustedes? Sí, hermano. Correcto. Pues Ok, ¿vale? Entonces, hermanitos, yo les voy a compartir, ¿sí? Y es cómo tener una comunicación efectiva en la misión de compartir las buenas nuevas del reino con hay 8 puntos muy interesantes y cómo manejar, digamos que para que definitivamente esto que yo sé que está claro para mí, cómo poderlo yo transmitir sin que definitivamente el pánico es de una combinación de preparación mental, ¿sí? Eso no es simplemente eso, yo me lanzo a ver y que a la gloria de Dios eso salga como salga, no. Es para que precisamente nuestro mensaje, ¿sí? Sea contundente y eficaz. Quiero dejar la clase hasta aquí, agradeciéndole a aquellos hermanos que estuvieron acá presentes y a aquellos que pues, van a ver posteriormente este mensaje. Un abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos para la próxima clase.